Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra reunión de estudio bíblico sobre el libro de los Efesios. Como siempre vamos a esperar a que se unan un poquito más, ahí un poquito más de hermanos para que nosotros podamos dar inicio a nuestro estudio un poquito tarde. Recuerden que algunos saben que trabajo en el IMSS, entonces pues tuve que salir tarde. Ya sabe, lo de la contingencia nos eleva el trabajo y pues uno sale corriendo de la oficina y llegamos barriéndonos, pero les comento mi día a día, ¿no? Llego de la oficina, me baño, todo para poderme limpiar de todo virus que pudiera yo traer de la unidad. Y ya empezamos el cambio de ropa y ya después iniciamos nuestro estudio bíblico como el día de hoy. Así que vamos a dar inicio, mis amados hermanos. Vamos a agradecer a nuestro Dios por lo que hace en nuestra vida, por lo que hace en nuestra familia. Yo creo que es un mes en el cual tenemos mucho que agradecer, pues hemos recibido su cuidado, su protección y su amor. Así que yo te pido por favor que cierres los ojos ahí en tu hogar y vamos a dar inicio con esta oración. Padre, te agradecemos, Señor, que porque nos das un día más de vida, Señor, porque podemos estar tranquilos, porque podemos estar seguros en tu mano, porque sentimos esa protección y ese cuidado. Gracias porque has guardado a las familias de esta iglesia, Padre, y de toda tu iglesia en general, Dios. En tus manos te pongo a mis hermanos, Señor, a todos los que me están escuchando, a los que me están viendo, Padre, a todos aquellos que están sanos y aquellos que están pasando un cuadro de enfermedad, ya sea coronavirus o otra cosa, Padre. Bendícelos, fortalécelos, pon tu mano poderosa de sanidad sobre sus cuerpos o la de sus familiares. Ponemos en tus manos este estudio y te pido que sea un estudio de bendición, un estudio que nos ayude a entender por qué Efesios es importante para nuestra vida. Todo te lo pido confiando y creyendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero que vayas abriendo tu Biblia en el libro de Efesios. Va a ser un capítulo que constantemente, un libro que constantemente vamos a estar leyendo. Y hoy quiero iniciar con esta pequeña porción de todo lo que vimos la semana pasada. Acuérdense que vimos la importancia del libro de los Hebreos, de Pablo a la gente, pero también de Pablo a la gente de Éfeso, como de Pablo hacia nosotros. Pablo ya pensaba, así como nuestro Señor Jesucristo, en un futuro, en todos aquellos que escucharíamos las buenas nuevas de Jesús. Y quiero contarles que las primeras 4 epístolas del Nuevo Testamento, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas y Efesios, son el desarrollo de la frase Cristo en vosotros, enseñándonos que la vida en Cristo mora en nosotros y que tenía el propósito de llevar a cabo todo lo que Cristo quería hacer en vosotros. Pero comenzando por la epístola de la iglesia de Éfeso, debemos aprender y entender lo que significa para nosotros estar con Cristo y compartir la vida del cuerpo del Señor Jesucristo. En Efesios dice, vosotros en Cristo. Eso quiere decir que hay un gran tema en esta epístola, un tema que el creyente en Cristo debe entender, debe abrazar y debe amar, porque nosotros en Cristo es la nueva naturaleza del creyente y la nueva naturaleza de la iglesia. ¿De la iglesia de quién? Pues de la iglesia de Cristo. El versículo 3 del primer capítulo de Efesios es en muchos sentidos el tema de la epístola, es el tema central de la epístola en Efesios. La clave de todo es Cristo. ¿Qué dice el versículo 3? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. ¿Esto qué quiere decir? Hay muchos que interpretan la frase en los lugares celestiales y que aparece varias veces en esta epístola como una referencia al cielo, o sea, después de morir. Pero si hacemos eso, entonces nos perderemos todo el significado de la epístola de Pablo a los Efesios. Aunque es cierto que habla acerca de ir a algún día al reino de los cielos, se refiere principalmente a la vida que vivimos actualmente, porque los lugares celestiales no solamente están en un lugar distante en el espacio, porque cuando tú dices son lugares celestiales, pues como que te proyectas allá en el cielo, en un futuro, en algún momento, y dejas de ver lo que hay aquí en esta tierra.
te imaginas que puede ser en algún planeta, alguna estrella lejana, y dejas de entender que el ámbito de la realidad visible del cristiano es la que uno vive y que se fijan todos los que están alrededor. Todos aquellos que están en contacto contigo, al ver que tu vida cristiana es algo diferente, entonces empiezan a tener contacto con Dios y empiezan a tener un conflicto con las huestes espirituales de maldad que nos envuelven a diario. Por eso la Biblia dice que tú y yo somos luz de la tierra y sal del mundo. Todo aquel que se empieza a tener una relación con nosotros se empieza a dar cuenta. Se empieza a dar cuenta que hay algo diferente en nosotros, y eso conflictúa a Satanás y a las huestes espirituales. Cuando tú predicas y tú estás hablándole a alguien del reino de los cielos y el Espíritu Santo está obrando en esa persona para ser salva, está empezando a hablar un conflicto. Por eso Efesios dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Los lugares celestiales, amado, son el lugar que ocupa el poder y la gloria de Cristo. El capítulo 2 del libro de Efesios, específicamente el versículo 6 nos dice, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó. ¿Quién nos resucitó? Pues Dios, y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Pero en el capítulo 3 nos enteramos de que también está allí centrada los principados y las potestades del mar. ¿Por qué? Porque dice, para que por medio de la iglesia la inconmensurable sabiduría de Dios pueda darse a conocer a los principados y poderes en lugares celestiales. Es por eso que te digo que cuando tú y yo empezamos a ser luz de esta tierra, empezamos a ser sal de este mundo, empezamos a predicar del nombre de Jesús, entra el reino de las tinieblas en un conflicto. El diablo y los principados y las potestades y los demonios, los soldaditos rasos, entran en un conflicto porque empiezan a destantearse y a ver la luz gloriosa de Cristo Jesús y empiezan a darse cuenta que tú traes algo diferente, algo distinto. El conflicto que desencadena esta situación se menciona en el capítulo 6, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores de las tinieblas y contra espíritus de maldad en regiones celestes. Así que, como vemos, esto no es ni mucho menos una referencia al cielo, sino a la tierra. Efesios nos está hablando de la vida en esta tierra. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de lugares celestiales, no vamos a tener luchas. El cielo, la palabra habla del cielo como un lugar de paz, un lugar de tranquilidad, un lugar lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Todo aquel que esté en el cielo no está sufriendo luchas. Y Efesios 6, en el versículo 10, nos está diciendo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Entonces, obligadamente, Efesios también nos está hablando de las luchas que tendremos en esta tierra. Y amado, todo aquel que conoce y ama a Cristo Jesús sabe que las luchas en esta tierra son difíciles, son pesadas, son fuertes, pero gracias a Dios tenemos al Consolador, al Espíritu Santo, que nos ayuda a tener fe para enfrentarnos a estas luchas en esta tierra, ya que la tierra es el ámbito invisible, el ámbito invisible de la tierra no se refiere solamente a lo que no podemos ver, a lo que no podemos oír, a lo que podemos, probar o sentir, sino que se refiere a ese reino espiritual que nos rodea por todas partes y nos afecta y nos influencia constantemente, ya sea para lo bien, para lo del bien o para lo de mal. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer, eso no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. ¿Tú has vivido esa situación, amado? ¿Has vivido en esa situación en esta tierra? No me digas que no, claro que sí, y es algo completamente difícil. Y mira, nosotros, los que estamos a cargo de una iglesia, entendemos que la tentación, entendemos que las iras, los enojos, entendemos que hay muchas situaciones que se presentan en la vida del ser humano y son difíciles de contener. Porque a final de cuentas somos carne, y Pablo lo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo está
todos los días de nuestra vida buscando el mal, buscando el pecar. Y es verdad, necesitamos aferrarnos a la mano de Dios, necesitamos aferrarnos a Él, necesitamos abrazar su palabra, necesitamos abrazar la oración para no ser tentados. No, la tentación va a llegar aunque hagas eso, para no ceder a la tentación. Ahí es donde cambia el asunto. Todos podemos y vamos a ser tentados, pero necesitamos ser fuertes para no caer en la tentación. Hay una ilustración que dice que no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. Es lo mismo con la tentación. Tú no puedes evitar que la tentación venga a tu mente. Tú no puedes evitar ver la tentación. Tú no puedes evitar escuchar la tentación. Pero sí puedes evitar caer en la tentación. Hace unos días escuchaba a un hombre, un predicador famoso aquí en México, que decía que Billy Graham le dio un consejo. Billy Graham le dio un consejo para no caer en tentación. Y decía que Billy Graham estaba en un hotel. Y en ese hotel su ventana daba a un prostíbulo. Billy Graham ya había tenido mucho tiempo de andar en viajes, en predicaciones, en lugares fuera de su hogar. Había ya pasado mucho tiempo de no estar con su esposa y la carne lo tentó, y dice que Billy Graham vio y dijo, ah, caray. Pues luego la tentación del hombre vino a la mente, y este hombre agarró, cerró su hotel, su puerta con llave, y dice que tomó la llave y la aventó por la ventana a la nieve, sabiendo que al aventar la llave por la ventana, él estaba asegurando no abrir esa puerta para no salir y no pecar contra Dios. Y se tiró de rodillas en su habitación y oró a Dios y le dijo, Padre, perdóname porque no quiero pecar físicamente, por eso aventé la llave por la ventana, pero tampoco quiero pecar mentalmente, por eso estoy arrodillado pidiéndote perdón y ayuda. Después de esa historia que este Billy Graham le contó a este hombre, le dijo, por eso, este es mi consejo. 1, nunca viajes solo. Y 2, si puedes, si viajas solo y tu cuarto tiene televisión, pide que se la lleven. Nunca viajes solo. Y si estás en un cuarto que tiene televisión y estás solo, pide que se la lleven. No deis lugar al diablo, porque a veces un hombre solo en un hotel y teniendo una pantalla de televisión puede ser tentado por el diablo a ver pornografía. Y así hay muchas tentaciones que el diablo va a traer a tu vida y a mi vida. ¿Por qué? Porque estamos rodeados por un ambiente, en un ámbito invisible, pero que nos afecta y nos influencia todos los días constantemente para hacer el bien o para hacer el mal. Y esto depende de nuestra decisión voluntaria y de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque como les decía, Billy Graham estoy seguro que estaba abrazado a Jesús, y lógicamente por eso su decisión voluntaria fue 1, no pecar, y 2, reconocer que la lucha que él estaba sintiendo no era contra las mujeres que estaban, era contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra espíritus de maldad en regiones celestes, tratándolo de influenciar para ceder a las tentaciones. Estos espíritus influencian en los lugares celestiales, espirituales debemos decir, realmente. Este es el ámbito en que todos nosotros, incluyendo el apóstol Pablo, declara que en este ámbito es donde Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Eso quiere decir que al ser bendecidos por Dios en todas las cosas, con toda bendición espiritual, tú y yo estamos en las posibilidades de vencer las tentaciones que día a día el diablo trae a nuestra vida. El apóstol Pablo declara que Dios ya ha vencido. Eso quiere decir que ya nos ha dado todo cuando precisamente necesitamos para vivir
nuestras circunstancias y realidades actuales. Pedro dice, perdón, Pedro dice en la segunda epístola de Pedro, el capítulo 1, versículo 3, su poder divino nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Eso quiere decir que cuando usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, ya ha recibido usted todo lo que Dios tenía intención de darle. Y esto, amado, no te debe asombrar, ya que cuando somos débiles, el creyente debe de empezar a creer que en Él tenemos un poder que lo supera todo, ya que el poderoso, el altísimo, el más poderoso de todos está con nosotros. Dios es santo, no miente y ha prometido que todas esas herramientas se las iba a dar a la iglesia. Por eso dice que la victoria es de la iglesia y al diablo lo tiene bajo sus pies, bajo su autoridad. Pero lógicamente, amado, la iglesia necesita vivir una vida relacionada con la santidad y con la consagración. Principio básico para bendecir o recibir, las bendiciones espirituales. Parte de esas herramientas para recibir bendiciones espirituales se llama santidad y consagración. Por lo tanto, amados, tenemos todo lo que precisamos para vivir la vida tal y como Dios propuso que fuese. Teniendo este hecho, tomando en cuenta este hecho, cualquier fracaso no es debido a que carezcamos de algo, sino que no nos hemos apropiado de lo que ya es nuestro. ¿Qué quiere decir? Esto elimina, como es lógico, cualquier fundamento en cuanto a la noción de una segunda bendición o una tercera o una cuarta, ya que todo está aquí y ahora. Al momento de aceptar a Jesucristo, la bendición fue total, fue completa para ti. Eso quiere decir que habrá bendición tras bendición y que tú serás el receptor de esa bendición. Una por una, cada momento recibirá una bendición especial el que cree en Jesucristo. Ese es el significado del himno. En Jesús hay descanso. Dice, Jesús descansó en ti, recibiendo cada momento. Perdón, leí mal. Jesús descanso en ti, recibiendo cada momento de ti todo cuanto necesito, todo cuanto es tuyo y todo cuanto es de Él. Descanso en tu poder y en tu vida. El apóstol Pablo desarrolla el tema de esta epístola valiéndose de 6 maravillosos tipos de dicción, mediante los cuales aprenderemos que la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, valga la redundancia, pero también nos encontramos con que debemos enfocar ese tema desde un ángulo especial. Un ángulo que a las personas les resulta difícil de entender y de vivir, ya que ese significado no es fácil de captar, porque la epístola de Efesios dice, todos tenemos tendencia a considerarnos un tanto alejados de la iglesia, y de vez en cuando alguien nos viene a decir que la iglesia debería ser tal o cual cosa, a lo que usted y yo respondemos, la iglesia lo debe de hacer, así que hágalo. El estudio lo maneja así, pero le voy a explicar qué quiere decir. Hay gente que cuando ve cómo se maneja y cómo se dirige la iglesia, nos dice, la iglesia debería ser amorosa, la iglesia debería ser comprensiva, la iglesia debería ayudar más, la iglesia debería predicar más teología, la iglesia debería de dejar de predicar juicio, la iglesia debería de predicar más amor. O hay quien dice, la iglesia debería predicar del infierno porque está dejando de predicar. Y eso es cierto, eso es verdad. Pero cada iglesia tiene una manera diferente y ha sido llamada de una manera diferente y de una manera diferente de predicar a la gente. Porque la gente que está en las iglesias no es la misma. Hay quienes necesitan amor, hay quienes necesitan restauración, hay quienes necesitan consolación, hay quien sí necesita palabra fuerte de decirle, arrepiéntete porque el infierno es real. Eso es lo que está diciendo Efesios. O sea, sí, la iglesia tiene muchos ámbitos de trabajo y muchos ámbitos que trabajar. Pero nosotros como iglesia debemos de hacer lo que nos corresponde. Por eso Efesios habla de que somos un cuerpo.
y cada uno tiene una situación específica. Hay iglesias que se dedican a misionar, a misionar, a misionar, a predicar, a predicar, a predicar, a caminar por las calles y a llevar el evangelio a todo lugar. Esos son los pies. Aquellos que no se cansan de ir, de ir, de ir, de ir. Hay iglesias que no se cansan de ayudar y de hacer asistencia social. Son las manos. Hay iglesias que no se cansan de hacer diferentes o todas las cosas. Hay iglesias que son muy buenas, hay pastores e iglesias que son muy buenas para escuchar el dolor de la gente. Vi una imagen, una frase que decía, hay gente que no necesita nada más que un oído y un corazón paciente que las escuche, que escuche lo que están viviendo. Y eso es una realidad. Hay iglesias que son muy buenas para escuchar a la gente. Hay otras iglesias, otros pastores que se desesperan, que están así de, ay, este hermano ya me contó como 20 veces su problema. Pero hay pastores que son muy pacientes y escuchan y escuchamos más de 20 veces el mismo problema y no tenemos ningún problema. Pero es que cada iglesia ha sido llamado para algo en específico. Por eso este estudio dice, la iglesia debería hacer tal o cual cosa. Y es verdad, pero yo le respondo a usted, lo que a usted le toca hacer como iglesia, hágalo. Somos un cuerpo y lo que usted no haga, otra iglesia lo estará haciendo. Y así se complementa la unidad de Cristo. El hecho de que sea la iglesia quien hace diferentes cosas de diferentes maneras ha dejado sorprendido a muchos creyentes. Dice este estudio, alguien me comentó hace mucho que la iglesia debería ser más amistosa y le respondí, está bien, usted y yo seamos la iglesia. Perdón, usted y yo somos la iglesia, seamos más amigables. Y ahí es el punto donde quería llegar. Cuando alguien te dice, es que la iglesia debería ser más amorosa, si te lo está diciendo un propio cristiano, creo que esa sería la mejor manera de responder a esa persona. Tienes razón, tú y yo somos la iglesia. El edificio que alberga la iglesia se llama templo. ¿Cómo se llama? Templo. El templo es el edificio donde la iglesia se reúne a adorar a Dios. Eso quiere decir que cuando alguien venga y le diga en su iglesia, o venga y nos diga en la iglesia, es que tu iglesia, o es que ustedes como iglesia, es que la iglesia necesita, y es parte de nosotros, es parte del cristianismo, entonces podemos decirle, tienes razón, pero tú y yo somos la iglesia, entonces los que debemos de empezar a cambiar somos tú y yo. Y Efesios a eso nos invita, amado, a darnos cuenta de qué lugar estamos nosotros tomando dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la persona de cada uno de los creyentes que es miembro del cuerpo de Cristo. Por eso yo les he dicho, amado, cuando les subí una imagen, la iglesia somos tú y yo. Ahorita, en este momento, las 7 personas ha subido, 8, 9, 10, después baja, después sube. Pero por lo menos ahorita las 7 personas que estamos aquí, tú y yo somos la iglesia de Cristo. Puede que seas miembro del Buen Samaritano, puede que me estés viendo de otra iglesia, pero como cuerpo de Cristo, tú y yo somos la iglesia, somos la misma iglesia. La iglesia se compone de seres humanos como tú y como yo. Imperfectos, sí, que caminan tratando de llegar a la perfección, también cada día nos esforzamos por ser perfectos. Dice Pablo, esfuércense por llegar a la estatura del varón perfecto. No sé si podemos llegar a la estatura del varón perfecto, porque para mí el varón perfecto es Cristo Jesús, y yo creo que esa estatura está un poquito difícil de llegar, pero sí creo que me puedo esforzar para hacer un 80, un 90% acorde a la estatura del varón perfecto. Y eso sí tú y yo podemos hacerlo, cada día esforzarnos para ser mejores. ¿Qué es la iglesia? Por lo que yo preferiría estudiar la epístola de los Efesios, dice este hermano, no deberíamos usar la palabra iglesia, sino cristiano, porque cada creyente es una pequeña réplica de toda la iglesia. Eso quiere decir que cuando hablamos de ti, de tú, de ti, como le quieras decir, cuando hablo de ti en única y exclusivamente una sola persona, eres cristiano.
Cuando hablo de mí, soy cristiano. Cuando hablamos de 2, 3, 4, 5 cristianos unidos en el mismo lugar, ya somos la iglesia. Si entendemos que Dios vive en la iglesia, veremos que también vive dentro de cada uno de los creyentes. Cada uno de nosotros como creyente en Jesús somos un microcosmos de todo un cuerpo y por lo tanto podemos estudiar toda esta epístola relacionando lo que Pablo dice, no a la iglesia, sino cada uno de nosotros como creyentes a nivel individual. La idea de Pablo de escribir Efesios era que las iglesias las iglesias de Éfeso entendieran cuál era su posición en el cuerpo de Cristo, pero también que el cristiano entendiera cuál era su posición en el cuerpo de Cristo. Ojo, una cosa es la posición de la iglesia en el cuerpo de Cristo y otra es tu posición individual, personal, dentro de la iglesia de Cristo. En el primer párrafo, el apóstol Pablo se refiere a la iglesia como un cuerpo. ¿Qué quiere decir? Efesios 1, 22 y 23 dice, aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y le puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. ¿Qué significa? El primer capítulo trata por entero acerca de la maravilla y lo asombroso de que nosotros somos seres humanos normales, comunes y corrientes, poseídos por el pecado, pero hemos sido llamados por Dios de una manera totalmente asombrosa, totalmente sobrenatural, totalmente increíble, incluso antes de la fundación del mundo. Ahí estamos hablando de la doctrina de la predestinación. Antes de la fundación del mundo, pero para ser miembros de este cuerpo, y esta es una tremenda declaración. El apóstol Pablo no llegó nunca a superar el asombro que sentía por el hecho de que él, un hombre, dice aquí Patizambo, no sé si alguien me ayude a buscar qué es Patizambo y me lo escriba ahí en los comentarios, un hombre Patizambo, calvo, y despreciado por muchos, hasta considerado con desdén por muchos de su círculo, era sin embargo uno de los miembros del cuerpo de Jesucristo y había sido llamado por Dios antes de la fundación del mundo, habiendo recibido tremendas bendiciones que le permitieron estar capacitado para afrontar cualquier cosa que le exigiese la vida, y eso es precisamente lo que significa pertenecer al cuerpo de Cristo. ¿Qué significa? Que somos hombres comunes y corrientes, somos mujeres comunes, son mujeres comunes y corrientes, que no tenemos algo especial. Realmente, si nos ponemos a pensar, muchas veces tenemos más errores que virtudes, pero aún así Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para ser parte de esta gran élite, de este gran cuerpo. Por eso Pablo se asombraba de que él fuera parte de este cuerpo. ¿Por qué digo gran élite? Porque tienes que sentirte honrado, tienes que sentirte contento, tienes que sentirte privilegiado de pertenecer a este grupo de cristianos, a esta familia de Dios. Tenemos que sentirnos realmente privilegiados. ¿Cómo te sentirías si Carlos Slim tocara la puerta de tu casa y sales tú en chanclas, en short, ahí todo fachoso, con una playera de la América toda agarruda? ¿Qué harías si abres y está en la puerta Carlos Slim, alto, calvillo como es él, de barba, trajeado, más de 10,000 pesos, afuera un BMW, y que tocara y que preguntara, hola, buenas tardes, voy a utilizar el nombre de alguien de los que espero que nos esté viendo todavía, está Samuel, está Lili, está Raquel, está Abraham, está Israel. Imagínate que dijera, está esta persona, y tú dijeras, sí, soy yo, y que te dijera, carajo, Gustavo, te andaba buscando, hijo, ¿me permites pasar? Y tú, estanteado, nervioso, diciendo, caray, Carlos Slim, ¿por qué quiere pasar a mi casa?
Y le dices, bueno, está bien, pásate. Y se pasa Carlos Slim, se pasan sus 10 guaruras, se sienta en la sala de tu casa y te dice, oye hijo, me regalas un vaso de agua, y tú vas ahí todo nervioso por tu vaso de agua, acá de esos, no sé si se acuerdan que antes había los de Pepsi, los pepsilindros, esos, ahí vas con tu vaso de agua, se lo entregas con la mano temblorosa y te dice, oye, quiero contarte algo, ¿sabes? Te dijo tu mamá, te dijo tu papá que eres adoptado y tú, ah, caray, ¿cómo que soy adoptado? Y él, sí, eres adoptado. Un día se me ocurrió dejarte en una casa y pues te adoptaron, te separaron de mí, pero quiero decirte que eres mi hijo y tienes todos los privilegios por ser un Slim. Imagínate, el viernes en la tarde arañabas la quincena. Viridiana Hernández nos dice que Patizambo es una persona con las piernas torcidas, de modo que se juntan las rodillas y se separan los pies. Santo es el Señor, un charrito. Con razón Pablo recibía tantas burlas. Gracias, Viri. Bueno, regresemos a la parte. Imagínate, Carlos Slim, que te dijera, pero eres mi hijo y tienes todos los derechos y todas las atribuciones de un Slim. Viernes en la noche, arañando para llegar a la quincena. Sábado en la mañana, 2.5 millones de dólares en tu cuenta solo para que gastes sábado y domingo. ¿Cómo te sentirías? Lunes 8 a.m. Te cita en las oficinas de... Creo que las oficinas centrales están allá en donde está Museo Soumaya. Te cita allí. Llegas. Te presenta con Arturo Elías Ayub. Creo que todos conocen a Arturo Elías Ayub. Y le dice a Arturo Elías Ayub, oye, este es mi hijo. Solamente que lo perdí. Alguien lo adoptó por ahí, pero lo encontré. Este es mi hijo y tiene todos los derechos de un Slim. Y te lleva y te dice, ¿ves todos estos Telmex? Sí, pues son tuyos. ¿Ves todos estos Sanborns? Sí, pues son tuyos. ¿Ves todas estas empresas? Sí, pues son tuyas. ¿Ves todas estas cuentas? Sí, pues son tuyas, hijo. ¿Cómo te sentirías? No me digas que no te sentirías emocionado. No me digas que no te sentirías alegre. No me digas que no te sentirías con una expectativa enorme. Claro que lo harías. Pues así debes de sentirte de ser hijo de Dios. Pablo así se sentía. Pablo se sentía todavía más maravillado. Pablo se sentía todavía más emocionado. Pablo se sentía todavía más contento de ser hijo de Dios y pertenecer a esta élite de cristianos, de hijos de Dios. Por eso él se asombraba y decía, wow, como una simple persona como yo soy parte del reino de los cielos, parte del reino de Dios, y aún así me buscó antes de la fundación del mundo. Amado, si te emocionas por ser hijo de un hombre común y corriente, aunque tenga dinero, imagínate ser parte del reino de Dios, amado. Eso debería de causarte una emoción tremenda. Y aún más allá, recibiendo tremendas bendiciones de parte de Dios. Decía el versículo de Efesios que hemos recibido mayor bendición aún antes de la fundación del mundo. Pablo lo entendía, pero Pablo no se quedó solamente pensando que era parte de una élite. Pablo decía, ok, soy parte de esta élite. Soy parte de este grupo de hombres, parte de este grupo de mujeres privilegiados dentro de la familia de Dios. Soy parte de un cuerpo y parte de un propósito. Pero Pablo se preguntaba, ¿cuál es el propósito de ser parte de este cuerpo y parte de este? ¿Y cuál es el propósito de ser parte de este cuerpo? ¿Cuál es el propósito? Pues es la plenitud de aquel que lo llena todo. En otras palabras, es la expresión de la cabeza y para qué sirve el cuerpo.
ya que el propósito es expresar y llevar a cabo los deseos de la cabeza. ¿Qué significa? Cuando tú estás entendido de que eres parte del cuerpo de Cristo, estás expectante a que la cabeza te llene de plenitud, esperando que Él transforme no solamente tu interior, sino tu vida alrededor, y que esa vida alrededor sea impactada por ti. ¿Qué quiero decir con esto? La gente que te rodea hoy, 13 de mayo del 2020, amigo, amiga, hermano, hermana, necesita ser verdaderamente impactado por tu forma de ser, por tu forma de hablar, por tu forma de pensar, por tu forma de actuar, por tu forma de ayudarlos. ¿Por qué? Porque si Cristo es la plenitud de todo para nosotros, esa plenitud debe demostrarse alrededor de nosotros, y todo aquel que un día choca con nosotros accidentalmente, o porque tiene una relación de amistad, o porque tiene una relación de familiar, tiene que ser impregnado, tiene que ser tocado, tiene que ser sorprendido por la plenitud que lo llena todo, y ese es Cristo Jesús. Tú eres el medio por el cual la gente conoce a Cristo Jesús. Tú eres el medio por el cual la gente se asombra de lo que Cristo Jesús es. Tú eres el medio por el cual la gente se maravilla de lo que Dios puede hacer en la vida, de tal manera que si la gente en ti ve un cambio, la gente cree que también su vida puede recibir un cambio. ¿Cómo le dice una persona alcohólica, drogadicta, que vive una situación matrimonial complicada? ¿Cómo le dices que puede cambiar Dios su vida si no has permitido que Él cambie la tuya? No hay manera de impactar a la gente. La única ocasión en que un cuerpo humano sano eh, no le hace caso a la cabeza es cuando alguno de los centrales nervios secundarios recibe un estímulo artificial. ¿Qué quiere decir? La única forma en que el cuerpo no le haga caso a la cabeza es cuando artificialmente recibe un choque eléctrico, y entonces ese choque eléctrico sustituye al choque eléctrico que el cerebro manda al cuerpo para que reaccione. Es lo que Pablo está diciendo. El ámbito espiritual que dice Efesios 6:10, en el cual tú y yo nos movemos, está influenciado, dice, por espíritus. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Ellos influencian sobre ti para que no hagas lo que en realidad quieres hacer. Vuelvo a repetirlo. Pablo decía, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que yo no quiero hacer, eso hago. Entonces, ya me perdí. Entonces, cuando tú eres influenciado para hacer lo que no quieres hacer, es porque huestes espirituales de maldad están trabajando, queriéndote tentar y queriéndote obligar a hacer cosas diferentes. Ese es un estímulo externo, para que me entiendas. Ese es el estímulo externo que hace que no le pongas atención a el estímulo que manda el cerebro. Cristo es la cabeza de la iglesia, es el cerebro de la iglesia, es aquel que manda el estímulo para hacer las cosas correctas. La pregunta, amado, la pregunta, amigo, la pregunta, amada, la pregunta, amiga, es: ¿a quién le estás haciendo caso? ¿De quién estás recibiendo ese estímulo externo para hacer lo que tienes que hacer en tu vida? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Le estás haciendo caso a la cabeza, que es Cristo Jesús, o le estás haciendo caso a los estímulos externos, que son las tentaciones, las dudas, las tristezas, las palabras contrarias que el diablo trae a tu vida? ¿A quién le estás haciendo caso? Efesios 6:10 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Dice también Efesios 6, debes de resistir al diablo para que cuando acabe todo lo que estás sufriendo puedas estar firme. Amados, esa es la situación que día a día tú y yo nos enfrentamos como iglesia cristiana. Quiero terminar con esta parte. No quiero decir muchas cosas, para que lo podamos ir viendo en otros
en otros versículos, entonces, en otros estudios, perdón. Entonces, ¿qué dice? Retomo esta parte. Cuando entendemos lo que dice el capítulo 3 de Efesios, dice, para que por medio de la iglesia la inconmensurable sabiduría de Dios pueda darse a conocer a los principados y poderes en lugares celestiales. ¿Qué quiere decir? Tú y yo vamos a tener una lucha todos los días. Efesios 6:10 lo dice, tenemos luchas. Y al tener luchas tú tienes que vivir juntamente abrazado con Cristo. ¿Para qué? Para que el estar abrazado con Cristo te pueda dar un poder de enfrentar a las huestes espirituales de maldad en regiones celestes. ¿Dónde? En el cielo. Se oye bonito, se oye en el cielo, se oye en lugares celestiales, pero en el cielo tú no vas a tener pleitos con el diablo ni con sus ángeles, o con sus demonios, perdón, recuerda que son ángeles caídos. No vas a tener lucha contra el diablo ni con sus demonios, porque en el cielo va a reinar la presencia de Dios. El problema y la lucha es aquí en la tierra. Aquí en la tierra vas a tener esa lucha. Entonces, cuando tú entiendes por qué eres parte de una iglesia y por qué eres parte de un cuerpo de Cristo, porque eres parte del cuerpo de Cristo, entonces empiezas a recibir la inconmensurable sabiduría de Dios. Y esa sabiduría puede darse a conocer a los principados y a las potestades. Amado, termino con esto. Efesios nos enseña ¿a qué? A luchar el día a día. Todavía no terminamos, ¿eh? Está bien que haya tomado el capítulo 6, pero es todo un desarrollo del tema. Pero tienes que entender una cosa. Efesios nos enseña una cosa. 1, no estamos solos. 2, estamos equipados para luchar día a día. Y 3, hemos sido bendecidos con todas las bendiciones que Dios puede dar sobre nuestras vidas. Y 3, según 2 de Pedro 1:3, Dios nos dio su divino poder y nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Termino con esto. ¿Cómo estás viviendo tu vida el día a día? ¿Con tentación? ¿Con luchas? ¿Con tropiezos? Abrazándote del versículo que dice: 7 veces cae el justo, más las 7 se levantarán, pero has tropezado más de 7 y te has levantado más de 7, o en algunas de esas veces te has quedado caído, te has quedado tirado, has sentido que ya no vale la pena vivir, has pensado que ya no vale la pena congregarte porque cada día cedes más a las tentaciones del enemigo, has pensado que vas a sufrir enfermedades, dolores, angustias y has cedido al temor. ¿Cómo has llevado tu vida hasta estos últimos tiempos? ¿Has luchado? ¿Has permanecido? ¿Has, cómo decirte? ¿Has dejado de confiar en el propósito que Dios tiene para tu vida? El día de hoy te digo, no dejes de confiar, no dejes de luchar, porque no tienes lucha contra sangre ni carne. La mayor lucha del cristiano es aquí, es en la mente. La mayor lucha es en el corazón. La mayor lucha es en la confianza. La mayor lucha es en la fe. La mayor lucha es en entender que tú tienes la certeza de que Dios Todopoderoso, aquel que te bendijo con una bendición extremadamente grande, poderosa, bendita, es el que está peleando por ti y el que va delante de ti. No debes de temer, no debes de dudar. Y cuando empieces a dudar y cuando empieces a temer, recuerda que tú no eres solamente un simple cristiano. Pablo nos dice, somos parte de una élite, somos parte de un grupo bendecido, somos parte de un grupo importante llamado cristianos. Acuérdate lo que te dije, si a ti te emocionaría ser hijo del hombre más rico y más poderoso de México, eso no es nada. Eres hijo, eres hija del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de aquel que creó los cielos y la tierra,
de aquel que creó la inmensidad de los mares, de aquel que creó la inmensidad de los volcanes, de aquel que creó la inmensidad del espacio, aquel que creó la inmensidad de las estrellas, aquel que creó esa inmensidad de planetas, aquel que creó Saturno, aquel que creó ese planeta enorme y que para él es como una canica en sus manos, como la canica más pequeña. Así es el planeta más grande para Dios. Él te creó, Él tuvo planes hacia ti aún antes de la fundación del mundo. Él ya tenía tu nombre en su mente y en su corazón. Cuando empieces a dudar, cuando empieces a temer, cuando empieces a sentir que ya no puedes seguir adelante, recuerda que Cristo está de tu lado. Recuerda que no hay nada que no puedas enfrentar. Llamado, eso sí quiero ser muy enfático. No quiere decir que todo nos va a salir bien en la vida. No quiere decir que todo nos va a salir bien en la vida. Pero quiere decir que Dios nos va a ayudar para enfrentarlo. Para enfrentarlo. Lo que venga, amado. Lo que venga, Dios nos va a ayudar a enfrentarlo. Ahora sí, termino, porque luego uno siempre dice, termino y no termino, ¿verdad? Así son los pastores. Siempre están termino y nunca se termina. Pablo en Efesios 2, 21-22 se refiere a la iglesia como algo en especial. En él, todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser el templo del Espíritu Santo en el Señor. En él también vosotros sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Algunas veces vas a pensar que te falta mucho, que cada vez pecas más, o que cada vez cedes a la tentación. O a veces tienes un carácter explosivo que dices, híjole, me enojo, digo cosas y se me salen palabras que la verdad no agradan a Dios. Y te puede causar también un bajón. Pero quiero decirte que eres un edificio que juntamente con los demás cristianos va creciendo, va tomando forma. Alguien me dijo una vez, Roma no se hizo en un día, y tiene razón, el cristianismo es igual. Hay algunos que Dios los moldea y en pocos meses, wow, hace algo tremendo con ellos, pero hay otros en los que Dios nos lleva paso a pasito. Pero eso no quiere decir que un día no seas edificado para una buena morada de Dios en el Espíritu. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Sigue adelante, lucha cada día, ármate de fe. Efesios 6 dice que tenemos la espada del Espíritu, que tenemos el yelmo de la salvación, que tenemos el escudo de la fe, que tenemos el cinturón de la verdad, que tenemos el calzado del apresto del Evangelio. No estás solo. Soy yo como una frase presidencial de hace unas semanas, ¿no? No estás solo. No estás solo. Cristo está contigo. Él está aquí para ayudarte a salir adelante. Y recuerda lo que dice Efesios 2, 21-22. No te preocupes si sientes que no estás creciendo. Dios te está llevando a crecer para ser templo del Santo Espíritu en él. También dice que vosotros sois juntamente edificados para morar de Dios en el Espíritu. Esfuérzate, lucha, adelante, amado, levántate, no temas, confía en Dios que día con día Él te llevará, te ayudará a llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Es difícil? Sí, pero no es imposible. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. O sea que en Él tenemos nuestra esperanza, en Él nuestra paz, en Él nuestra seguridad y en Él nuestra confianza de que un día llegaremos a esa estatura. Seremos mejores que ayer. Quiero que hoy te duermas pensando que mañana vas a ser mejor que ayer. Y el jueves te duermas pensando que el viernes vas a ser mejor que el jueves. Y el viernes te duermas pensando que el sábado vas a ser mejor que el viernes. Y el domingo, el sábado te duermas y el domingo despiertes pensando que vas a ser mejor que el sábado. Y así día tras día vas a ser mejor cada día. ¿Es difícil? Puede que sea difícil, pero con Cristo todo es posible.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios le bendiga, Dios te bendiga, amado. Nos vemos el próximo domingo, que el Señor te guarde y recuerda, esfuérzate para cada día ser mejor que el día anterior. Oremos. Dios, en tus manos pongo la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícelos, Padre. Gracias porque ellos están aquí. Gracias porque sé que has hablado a su mente y a su corazón. Ayúdanos a cada día esforzarnos por seguir siendo mejores, Padre. Por no ceder a la tentación y por no agüitarnos, Padre. Por no entristecernos. Por si en algún momento llegamos a tropezar, sino confiar que tú día a día nos vas esforzando, tú día a día nos vas ayudando a ser mejores, tú día a día, Padre, nos vas dando esa convicción, Padre, de poder luchar y poder abrazar lo que nos has prometido. En tus manos yo bendigo a estos hombres y estas mujeres que me están escuchando. Bendícelas, Padre, primeramente que ellas se sientan benditas, bendecidas, parte de este grupo especial de hombres y mujeres, hijos tuyos, Padre. Dos, Padre, que también entiendan, Padre, que no están solos, Padre, que tú estás día con día ayudándolos y fortaleciéndolos y poniendo todas las herramientas para que ellos puedan salir adelante, Padre. No es doctrina de la prosperidad, Padre. Estamos hablando de algo más allá, algo espiritual. Nos has llamado a ser perfectos en ti y a buscar la estatura del varón perfecto. 3. Ayúdalos a entender que si llegaran a tropezar, se pueden levantar y pueden seguir adelante, luchando y esperando a que cada día puedan ser mejores que el día anterior. Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago. Es parte de la vida cristiana, es parte de nuestro andar, pero parte de ese andar es como Pablo nos enseñaba en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nos ponemos en tus manos y te agradezco por tu amor y tu bondad derramada en nuestras vidas. Todo te lo pido confiando y creyendo en el poderoso nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Dios te bendiga, nos vemos el próximo domingo. Dios te guarde en punto de las 12. Y recuerda, puse en la página de Facebook unos cantos que vamos a estar cantando. Estos vamos a empezarlos a cantar. Y vamos empezando a abrir nuestro repertorio de alabanzas a nuestro Dios. Si tienes alguna allí que tú quieras que nosotros como iglesia cantamos, pues manda un WhatsApp, la página, ahí tiene un número de teléfono, manda un WhatsApp a ese número para que yo pueda recibir del equipo que nos ayuda esa canción y yo la pueda tomar en cuenta, o mándanos un mensaje a la página de Facebook, también ahí apúntame y mándame, ¿sabe qué? Tal canto, por favor. Y si tienes tú mi teléfono, entonces mándamelo a mi teléfono particular y yo también ya lo veo. Dios te bendiga, Dios te guarde, ánimo, seamos mejores cada día. Hoy duérmete con eso en la mente, mañana jueves tengo que ser mejor que hoy miércoles. Dios te bendiga, nos vemos. Saludos a todos, hermana Araceli, hermano Rogelio, Lili, a todos los que están viendo, Benja, Nancy, Naye, Viri, Marco, Israel, Lili, Samuel, Aarón, Raquel, Mariloli, Abraham, todos un saludo. Dios me los bendiga y me los guarde.